noches, hermanos. Fue una bendición leer la palabra de Dios y estudiar, preparar para esta noche. Y vamos a ir si tenés tu Biblia, a Hechos 17, versículos 10 al 15. Y vamos a ver una iglesia que se forma en una iglesia que es especial, que es destacado justamente por ser estudiosos. Entonces, esto sería, como se acuerda en Santiago, ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Como nos hace acordar Santiago, y nos dice, de lo contrario nos engañamos a nosotros mismos, pensando que llenarnos de información solo no es algo que nos lleva a un cambio, ¿no? Entonces, no solamente oír la palabra, sino hacerlo. Y vamos a empezar leyendo ahí en Hechos 17, versículo 10. Sigan la lectura, yo voy a leer en la NTV, pero también en la Reina Valera voy a mencionar, ¿sí? Versículo 10 al 15. Dice, esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando algunos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieran allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Y acá es donde nos encontramos en la palabra de Dios. Acordémonos que Hechos es un libro histórico donde Lucas escribe estas palabras para que nosotros lo tengamos y también para que sea un testigo, una información compilada para saber todo lo que había pasado con los apóstoles después de que se haya ascendido Cristo, ¿no? Entonces, acá encontramos a Pablo y él va a un lugar que se llama Berea, ¿no? Y Berea, justamente destacado por ser un lugar con una mentalidad abierta y que examinaba las escrituras. Es como un contraste que nos deja Lucas, porque si vamos anteriormente a Tesalónica, unos versículos antes, vemos el versículo 2 de 17, dice, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso, o sea, 3 semanas seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías, ¿no? Y bueno, pasaron un montón de cosas, habían algunos judíos que creían y otros judíos que tenían envidia una envidia increíble que hicieron que causan problemas. Entonces terminan echando a Pablo de la ciudad, y no solamente a Pablo, sino a todos los que viajaban con él, ¿no? A Silas y a Timoteo. Y vamos a ver esto seguido, si lees el libro de Hechos, esto pasa mucho con Pablo. Parece que Pablo, donde va, arma problemas. Pero eso es lo que hace cuando uno predica la palabra de Dios, siempre hay un rechazo al mensaje, ¿no? Hay gente que no quiere escuchar, que el problema es acá adentro. Hoy en día tenemos la sociedad de la víctima, siempre somos víctimas de esto, de aquello, pero no, cada uno de nosotros tenemos algo adentro de nuestro que podemos cambiar, ¿no? Que nosotros tenemos pecado, cada uno,
y tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Entonces vamos a ver cuatro C de estos creyentes en este momento. No son todos de Berea, sino también Pablo y Silas, ¿no? Y primero vemos en el versículo 10 y 11 que ellos eran capaces de aprender algo nuevo, ¿no? Parece que algunas personas son incapaces de aprender algo nuevo. Vos querés enseñarle algo y por terco, no, yo lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer de mi manera, que como yo lo sé, y lo voy a hacer siempre, voy a hacer siempre la contra. Entonces, ellos eran creyentes que eran capaces de algo nuevo, ¿no? No eran como estos judíos que tuvieron envidia, no eran como los fariseos que iban en contra de Jesús, sino que ellos tenían una mentalidad abierta, ¿no? Así que dice en versículo 11, más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, ¿no? Y esto es justamente lo que queremos resaltar. Escucharon con entusiasmo, ¿no? No es solamente que ellos tenían la mentalidad abierta, sino que ellos escucharon con entusiasmo. No era como que estamos acá, bueno, otro mensaje más, algo más. Eran todos judíos ahí, o griegos, que estaban ahí en, como dice, en la sinagoga, sino que ellos estaban ahí porque querían aprender. Ellos eran estudiosos, nos dice. Entonces tenían esta mentalidad abierta, pero también tenían este corazón abierto, ¿no? Y si tenemos una mentalidad abierta, pero un corazón cerrado, vamos a decir sí, sí a cualquier creencia, pero por dentro sabemos que no creemos en nada. Y al revés, si tenemos una mentalidad cerrada, pero un corazón abierto, aceptamos cualquier creencia y creemos en todo, pero también tengo mi barrera de decir, no, esto que cree en esto es re tonto, ¿no? Entonces, estos tenían una mentalidad abierta para aprender algo nuevo, pero también tenían este corazón abierto para aprender con entusiasmo, ¿no? Segundo, dice, tengo la segunda serie que eran cuidadosos con la palabra de Dios, ¿no? Me dice, en el mismo versículo 11b, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ahí es muy importante, ¿no? En la Reina Valera dice escudriñar, ¿no? ¿Y qué es lo que exactamente quiere decir eso? La palabra puede ser traducido literalmente como examinar hasta ser exhausto, ¿no? Examinar hasta ser exhaustos, o sea, algo muy meticuloso, donde ellos, cada palabra que decía, ellos lo examinaban y ellos decían, mira, nosotros nos importa tanto la verdad que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para aprender esto, ¿no? Y esto es lo que Dios quiere también de nosotros. Este escudriñar, examinar exhaustivamente. Mirá lo que dice que ellos hacían, día tras día. O sea, no era que solamente los domingos o los miércoles se conectaban a la reunión, decían, bueno, listo, hice mi deber, ahí ya estoy bien por hoy, yo soy un buen cristiano, sino que ellos tomaban la palabra de Dios y lo escudriñaban, lo estudiaban. Ellos sabían bien lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Hoy estaba leyendo el devocional en Juan, capítulo 7, y decía, ¿no?, de que la gente creía que el Mesías iba a aparecer de la nada, ¿no? Nadie iba a saber de dónde venía. Decía que cómo puede ser Jesús el Mesías si sabemos dónde viene, ¿no? Y ese fue su argumento. Pero porque no conocían bien las Escrituras. Conocían una parte quizá, pero no conocían todas las profecías que aplicaban a Jesús. Y no solamente eso, que le decían para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿No? Estos querían con toda su fuerza saber si esto era correcto.
Y no solamente querían saber esto, sino que enseñaban la verdad. O sea, les importaba mucho si esto era verdad. ¿Y sabe qué es? Es tan importante para nosotros enseñar, aprender de la palabra, porque justamente es la verdad, ¿no? Hoy me contaba mi esposa un ejemplo de cuando estaba hablando con uno de sus compañeros del profesorado, decía, bueno, estaban hablando del cristianismo, estaban hablando de Dios, y decía, sí, pero ¿sabes lo que no me gusta de los evangélicos? Le decía a ella, es que siempre quieren imponer, siempre quieren decirte algo, ¿no? Y lo que ellos toman como imponer, ¿no? Nosotros tomamos como evangelizar. Y nosotros, y ella decía, bueno, quizás es porque justamente queremos imponer esto, imponer, así decirlo, porque nos cambió la vida, porque es la verdad, ¿no? No es algo simplemente, bueno, un liste de tareas para hoy y así termine. No, porque sabemos cómo Jesús nos cambió la vida y esto también puede cambiar la vida de los demás, ¿no? Entonces, no solamente esto que querían aprender y día tras día querían saber, sino que tomaban mucha importancia la verdad, ¿no? La Biblia era su fuente de verdad, ¿no? En este momento, obviamente, no estaba todo el Nuevo Testamento para ellos, entonces examinaban lo que decía el Antiguo Testamento, los profetas, lo que decía David, los salmos acerca de Jesús, y ellos veían claramente que Jesús era el Mesías, ¿no? Y mientras estudiaba esto, veía uno que decía, somos creyentes, pero no crédulos, decía. No creemos en cualquier cosa que nos viene a la mente, ¿no? Y esto es lo que se refiere, si vamos a Efesios, capítulo 4, y si bien hay muchas de estas referencias y advertencias de Pablo, Efesios 4:14 nos da la importancia de estudiar la palabra para no ser inmaduros. Y también nos da en Hebreos. Bueno, ya vamos a leer esto. Dice en Efesios 4:14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, ¿no? Y si bien ellos no tenían este versículo para saberlo, ellos también ya tenían esta actitud en sus vidas, ¿no? Y eso es algo muy importante, algo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Yo no puedo debatir o hablar con un musulmán o un católico si yo primero no conozco la Biblia, ¿no? Cada de nosotros está llamado a evangelizar, a predicar la palabra. Y sabe que lo más importante no es conocer la religión del otro, siempre lo que nos enseñaban cuando estudiamos en el instituto, no es tan importante conocer todas las doctrinas del musulmán, todas las doctrinas del testigo de Jehová, sino conocer nuestra Biblia, conocer lo que nosotros creemos y refutarlo con eso, ¿no? Entonces, no nos preocupemos con saber todo lo que todas las demás religiones del mundo piensan, sino que conocemos bien esta palabra. Y eso significa estudiarlo, como decían los de Berea, ¿no? Día tras día, estar acá adentro. Hay muchos planes de estudio donde podés leer toda la Biblia en un año, puedes leer el Nuevo Testamento 4 veces en un año, y hoy en día, en el siglo XXI, donde tenemos YouTube o Google, es muy importante, es muy esencial usar esa herramienta para la gloria de Dios y aprender así a través de él, como usando la BBN, la página BBN, hay muchos estudios bíblicos para hacer, ¿no? Y aprender mucho más de lo que dice la palabra de Dios. Y hablando de esto de la inmadurez y la madurez acerca del
de estudiar la palabra, leemos lo que dice una advertencia en Hebreos 4. Perdón, Hebreos 5. Hebreos 5, 11 al 14. Y acá en Hebreos, el que lo escribió, habla de cosas quizás mucho más profundas, haciendo referencia a la religión judía, ¿no? Hace muchas comparaciones con Jesús y los ángeles, y Jesús y esta figura del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en eso, quiere hacer mucho más detalle, pero mira lo que le dice a los que están escuchando y lo que recibieron la carta de los hebreos. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los que a la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí es muy importante, ¿no? Conocer la palabra como la palabra de verdad. Estar todos los días leyendo, que sea 15 minutos, algo de la palabra de Dios, ¿no? Quizás no es fácil, quizás decir, bueno, no tengo el tiempo. Pero si hacemos tiempo para esto, va a valer la pena, ¿no? Y vamos a madurarnos en nuestra fe. Quizás vos decís que, bueno, yo no conozco bien el Evangelio como para enseñar a otro. Bueno, acá dice que hay que empezar. Si no, vamos a ser inmaduros, bebés, toda nuestra vida espiritual. Y la vida cristiana no empieza en el cielo, empieza acá primero. En el cielo lo disfrutamos mucho más, pero empieza acá, ahora, primero en la familia y después fuera de la puerta de tu casa, en tu barrio, ahí es un campo misionero para vos, ¿no? Con tus vecinos. Entonces, no solo vemos que los de Berea eran capaces de aprender algo nuevo y que eran cuidadosos con la palabra, sino que también vemos que todos estos creyentes eran confiados en el Evangelio, en su mensaje, confiados en su mensaje. Y mira lo que dice acerca de Pablo y Silas. Dice, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto, ¿no? Y ya Pablo, Silas y Timoteo estaban acostumbrados a esto, a que arman un alboroto. Esto iba a ser la quinta ciudad donde echaron a Pablo. Imagínate, así que, y sigue algunas ciudades más donde le echan a Pablo. Entonces, hay que estar confiados en su mensaje, ¿no? Y esto, cuando ellos dijeron a Pablo y Silas, bueno, pero tenemos que examinar lo que dicen. Ellos no dijeron, no hace falta. Ellos dejaron un espacio libre para que pregunten, para que estudien. Ellos estaban tan confiados en su mensaje, que su mensaje era verdad, que no hacía falta estar a la defensiva. No hacía falta. Viste que cuando hay un abuso de autoridad, como eran los fariseos, cuando uno cuestionaba a su autoridad, o quizás ni siquiera tenía una pregunta, y ellos decían, no, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo vas a decir eso? Esa actitud defensiva viene de la inseguridad. Uno tiene que acompañar
al creyente, un pastor o un anciano de la iglesia tiene que acompañar al creyente para justamente contestar todas las dudas. No dejar que esto es mi autoridad sin cuestión. No hay cuestiones acá. Acá hacemos lo que yo digo, ¿no? Entonces yo escuché de varios testimonios donde un creyente le preguntaba a su pastor y después por preguntar algo le disciplinan al creyente o lo echan de la iglesia porque justamente el líder estaba abusando de su autoridad. Y eso está muy mal y no tiene lugar en su iglesia. Entonces, no solamente esto, sino que la cuarta cosa es que cumplían con la gran comisión, ¿no? Y esto es la parte que es importante para nosotros. Tenemos que compartir el Evangelio, ¿no? Y somos todos creyentes acá, si creemos en lo que Jesús hizo para nosotros. Y si nosotros decimos, bueno, no sé compartir el Evangelio, no sé cómo compartir lo que yo sé, es como decir que nosotros no somos salvos, porque no, ¿cómo vas a decir que sos salvo si no sabes qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo vino a morir por nosotros en nuestro lugar, y eso es el mensaje que nosotros tenemos que compartir a otros. Tan sencillo como eso. Quizás es más difícil agarrar una conversación con una extraña, ¿no? Pero decir que la ignorancia es una excusa para mí, no va, ¿no? No es una excusa ser ignorante para no compartir el Evangelio. Jesús no nos llamó a eso. Mirá lo que dice en Mateo 28:19. Esto es lo que llamamos la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Entendés lo que dice ahí? Primero hay que ser discípulos, hay que bautizarlos y hay que enseñarles, ¿no? Y eso es una cosa que aplica a todos los creyentes. No solo hablaba a los discípulos, los 12, ahí, sino es un mandato para todos nosotros que somos cristianos. Dice, bueno, de esas cosas no es fácil, pero ¿sabe qué? Si fuera fácil, no valdría la pena, ¿no? Las cosas fáciles vienen y van, y viste, cuando alguien te da un regalo o alguien te da algo gratis, o agarras algo gratis, no lo apreciás como si fuera caro, ¿no? Si vos compras algo recién, nuevo, como un sillón, ¿no? Lo vas a recuidar. Pero si agarras un sillón de la calle, no, eso lo pones al perro, le pones a todas las cosas de que están sucios y cosas para tener ahí, ¿no? Pero las cosas fáciles no valen la pena. Las cosas difíciles, como es aprender la palabra, enseñarla y vivirla, eso sí vale la pena. Eso es lo que vale la pena para Dios. Entonces, tenemos ahí en el versículo 13 y 15, para ir terminando, que estos creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron ahí. ¿Entendieron? Pablo sigue con el viaje misionero, va a Atenas, donde habla con unos filósofos grandes, pero él deja a Silas y Timoteo para enseñar a los nuevos creyentes, para guiarlos y para discipularlos, ¿no? Para ser discípulos, para que ellos estén firmes en su fe y para que sigan preguntando y examinando lo que dicen las Escrituras. Entonces, el desafío de nosotros es hacer exactamente lo que Pablo y Silas hacía acá en Berea.
y así en todo su viaje misionero, ¿no? Es escudriñar, es examinar exhaustivamente la palabra de Dios, porque sabemos que vale la pena, porque creemos que es la verdad. Y a lo contrario, si es lo contrario, ¿para qué estamos, no? Si no, la verdad, ¿para qué estar? Si no creemos que Jesús es Dios, que murió por nosotros, y que ese mensaje es muy importante, es la verdad que cambió nuestras vidas, básicamente, si eso no es verdad, que si Jesús nos resucitó, nuestra fe es en vano. Gastamos tiempo nomás. Estar asistiendo a las reuniones de miércoles, reuniones de domingo, eso a lo largo de la eternidad no vale la pena, ¿no? Entonces, desafío para nosotros. Ser capaz de aprender algo nuevo. Tenemos que ser cuidadosos con la palabra de Dios. Tenemos que estar confiados en nuestro mensaje, que es el Evangelio, y tenemos que cumplir con la gran comisión. ¿Sí? 4 cosas que destacar de esta iglesia, que aplicar a nuestra vida. No seamos solamente oidores de la palabra, que hayas asistido hoy, sino que lo pongas en práctica en tu vida, que lo vivís cada día, ¿sí? Vamos a terminar orando y seguimos con la reunión, ¿sí? Oramos. Padre amado, te damos gracias por este día, te agradecemos por tu palabra, porque, Señor, tenemos algo escrito para aprender. Señor, muchas veces quizás nosotros no apreciamos suficientemente tu palabra, porque en otros lados ni siquiera tienen la Biblia en su idioma o son perseguidos por tener una Biblia, entonces tienen que mantenerla en secreto. Señor, ayúdanos a estudiarlo específicamente y exhaustivamente lo que dice en tu palabra, lo que dicen acerca de ti, y que nosotros podamos vivir eso cada día. Señor, gracias por tanto amor que nos mostraste, que viviste acá como nosotros y que moriste en nuestro lugar. Señor, te pido que nos sigas bendiciendo con tu gracia y misericordia. Te ruego por los hermanos que tienen pedidos especiales en esta noche. Que le bendigas a su vida y que les estés confortando con tu espíritu. Te esperamos, Jesús. Amén.